La semana pasada, la prensa publicó que el periodista Julio Martínez Pozo había sido condenado a 2 meses de prisión, suspendida por cierto, y a pagarle 2 millones de pesos al señor Ricardo Ripoll, porque fue condenado por injuria. De inmediato salieron una serie de funcionarios y amigos de Julio Martínez, entre ellos uno de los primeros, Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado y secretario general del PLD, Roberto Rosario, amigo y canchanchan de Julio Martínez, Ángel Rondón, y todos esos amigos de Julio salieron a defenderlo y algunos a decir que se estaba vulnerando la libertad de expresión en la República Dominicana con la condena de Julio. Quien les habla a ustedes no tiene animadversión personal contra Julio. De hecho, a Julio lo conozco desde muy joven. Yo trabajaba en el periódico Hoy, Julio también, cuando Julio era pobre y usaba una cartera que le llamaban mariconera. Y Julio, muy pobre, Julio sabe de lo que estoy hablando. Y no he tenido mayores confrontaciones con Julio. Pero hay una cosa que aquí siempre se dice, aquí, de que entre bomberos no se pisa manguera, porque la gente presume que todo el que habla por la radio, o todo el que escribe en un periódico, o todo el que habla por televisión, es colega y hace lo mismo, y eso no es así. Julio, que es una persona con buena formación académica, hace mucho tiempo que dejó de ser un periodista independiente. Julio es periodista porque la condición de periodista es formación académica y él no va a dejar de ser periodista, pero ser periodista independiente, creíble para todos, hace mucho que no. Julio tiene en el poder 20 años, en el poder, y no solamente en el poder político, sino en el poder económico. Julio no es un periodista independiente que hace causa periodística. Julio hace causa de partido, de amigos, de funcionarios. Julio no es el periodista creíble ni transparente para las partes. Julio es una persona que cumple un rol para sus asociados y básicamente para los poderosos que están cerca de él, y eso tiene que estar claro. Entonces Julio y yo no somos la misma cosa. Entonces, he querido hacer ese preámbulo porque voy a leerles a ustedes un artículo que hay que leérselo, que publica el abogado José Luis Taveras y que titula El caso Martínez Pozo. Y dice: dirijo por algo más de una década la principal publicación jurídica del país, Gaceta Judicial, y nunca he tratado un caso que como abogado me concierna, excepto cuando su relevancia académica me obligue a una opinión. En el caso que le da título a este trabajo, fui honrado por el ciudadano Ricardo Ripoll para asistirlo pro bono, es decir, no le van a dar dinero, en su querella conjuntamente con 2 prestantes abogados y amigos, José Martínez Opperman y Edward Veras Vargas. Ricardo Ripoll, activista social, presentó una acusación privada con constitución en actor civil en contra del veterano periodista Julio Martínez Pozo por haber agraviado su honor,
violando con ello los artículos 29, 33 de la ley número 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento del 15 de diciembre de 1962, que tipifica los delitos de difamación e injuria. Después de la instrucción del caso, el pasado 20 de abril, la magistrada Giselle Naranjo, jueza presidenta de la 8ª Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, haciendo uso de sus facultades legales, condenó al periodista a 2 meses de prisión suspendida, a presentación de domicilio, una indemnización civil por 2 millones de pesos y el pago de las costas procesales. En la sentencia, cuya lectura se fijó para el 10 de mayo, la jueza acogió la injuria y desestimó la difamación. ¿Por qué escribo sobre este caso? Por una sola razón: compelido por las circunstancias, dice el señor Taveras. Resulta que mientras los abogados del señor Martínez Pozo no han hecho mayores consideraciones públicas, lo cual habla muy bien de su prudencia profesional, otros abogados y amigos del imputado, funcionarios y hasta un director de diario, sin conocer la casuística implicada, han apresurado opiniones jurídicas sobre una sentencia que todavía no ha sido publicada. Presumo que algunos lo hacen por incontinencia protagónica, otros por afecciones personales y los demás por deshonrar tempranamente el fallo. Sospecho que se montará una feria de victimización presentando el caso como una agresión brutal a la libertad de prensa con posibles denuncias ante la CIP. Puedo oler, pesar y hasta medir cada letra de los editoriales de ciertos medios. Solo deseo presentar lo que sucedió con el interés de temperar las inevitables manipulaciones que ya buscan condicionar a la opinión pública sobre un caso de pocas complejidades, más cuando concierne a un sujeto de reconocida influencia pública y estrechas colindancias con el poder. De ahí que esto no es un análisis jurídico de defensa, sino una crónica de lo que pasó para hacerlo digerible al ciudadano común, ajeno felizmente a los grises tecnicismos jurídicos. Con ocasiones de las protestas de la Marcha Verde, el periodista Martínez Pozo, cuya posición política es conocida, le dio lectura a una ficha emitida por la Dirección General de Control de Drogas, en la que figuran presuntas investigaciones hechas por esa dependencia en el pasado en contra del ciudadano Ricardo Ripoll por posesión de drogas narcóticas. El señor Ripoll no fue sometido a la justicia y en la supuesta ocupación calificada de narcotráfico por cantidad envuelta, fue descargado por un auto de no al lugar. Esos hechos no fueron recientes, se sitúan entre los años 1984 y 98, es decir, que fueron desempolvados para descalificarlo. El señor Martínez Pozo leyó y comentó el registro policial en el referido contexto político y emitió juicios de valor denigrantes en contra de Ripoll, a quien en tono enérgico le llamó carajo, marihuanerito, narcotraficante, chichí y persona de falsa moral sin calidad para estar protestando contra la corrupción. Al momento del comentario, Ripoll era y es integrante de la organización social Somos Pueblos, con presencia en la Marcha Verde. La víctima nunca ha negado su condición de ex adicto, con una historia de 17 años libre de dependencia, hecho reconocido ampliamente en su comunidad, donde entre otras actividades ciudadanas ofrece ayuda y consejería a jóvenes en adicción. El artículo 29 de la ley 6132 tipifica la difamación como una alegación o imputación de un hecho que encierre ataque al honor o
la consideración de la persona, mientras que la injuria la define como toda expresión de ultraje, término de desprecio o invectiva que conlleve imputación de hecho alguno. ¿Cómo se advierte la diferencia entre las infracciones? Consiste en que la difamación hay una imputación de hechos concretos, mientras que en la injuria no. Esta última solo se configura en casos de expresiones denigrantes. La defensa de la víctima, Ricardo Ripoll, consideró que en el caso se tipificaban las dos manifestaciones por las siguientes razones. Difamación, porque hubo una imputación de hechos concretos contenidos precisamente en la ficha policial de uso y divulgación ilegal prohibidos, que el propio periodista asumió como verdad incontrovertible. Segundo, la injuria, porque el periodista usó expresiones denigrantes como las aludidas más arriba. Martínez Pozo fue reo de 2 infracciones porque además de utilizar expresiones injuriosas le imputó hechos a la víctima que no fueron comprobados ni controvertidos en un juicio oral, público y contradictorio, ni tampoco resultaron de una sentencia de condena irrevocablemente definitiva que destruyera la presunción de inocencia. Que el acusado usó una fuente ilegal de información como una ficha de control e inteligencia policial, registro que según el artículo 5 del decreto 122-07 no es de uso público y por su carácter confidencial no puede ser usado por tercero. Ese hecho, ¿verdad?, viola los principios de prudencia que rige el ejercicio, que el imputado no puede invocar a su favor el derecho a la libre expresión, ya que esa libertad va referida exclusivamente a ideas, pensamientos, opiniones y creencias, y no a afirmar ni a asentar datos ni hechos personales, más aún cuando al hacerlo usa expresiones injuriosas. Tanto el imputado puede legitimar la libertad de información, por tanto, no puede legitimar la libertad de información porque faltó a la verdad cuando en su elemento esencial y la que en el más puro de los sentidos jurídicos consiste, según la jurisprudencia comparada, la obligación de comprobar su realidad mediante las averiguaciones propias de un profesional dirigente y verificar exhaustiva y previamente la exactitud de los hechos. Pero además el periodista Martínez Pozo, lejos de transmitir una información imparcial, usó valoraciones injuriosas, condiciones que constituyen un ejercicio abusivo de la libertad de información. Además, al versar la intervención del imputado sobre la vida privada del querellante, quien no es ni ha sido servidor público, entonces el atentado contra su reputación es penalmente irrevocable. Miren esto, yo voy a terminar porque el tiempo no me va a dar. Voy a terminar lo que dice: nadie con racionalidad y prudencia puede criticar o valorar el fallo que se ha dado. Cualquier juicio es irresponsable y esperamos su lectura motivada entonces y hablaremos inglés. Lo único que la prudencia me permite es decir que se hizo justicia. Yo quiero decir, esa condena que ustedes vieron quienes salieron defendiendo a Julio Martínez. Aquí se dice, no, que los periodistas tienen que defenderse entre sí. No, yo no tengo por qué. Y no creo que aquí periodista independiente alguno tenga que defender a Julio. Julio Martínez, a toda la gente que están en el Movimiento Verde, lo que quiso fue asquerosearnos usando a Ripoll, decir que esa era gente que no tenía moral para protestar contra nada. Pero eso lo hace Julio por convicción, no. Lo hace por sus intereses personales, porque Julio no es un periodista. Julio es una persona que trabaja para el poder y lo que hace es eso. Y disfrazado de periodista y haciéndole creer a los incautos que es un periodista independiente, se busca una ficha que se la da el poder, porque ¿quién le da esa ficha de Ripoll? Se la da el poder, la DNCD. Mira, que es una ficha para que tú ataques a Marcha Verde. Entonces eso tiene que quedar claro. La condena de Julio no tiene nada que ver con expresión del pensamiento, ni nada de eso.
tiene que ver con que violó la ley imputándole hechos que son injustos y tratando políticamente de aquerosear al movimiento verde. Se la merece, y ellos posiblemente la van a echar para atrás. Gente tan poderosa como Reinaldo Paredes y todos esos funcionarios que lo están, posiblemente asusten a los jueces en la corte, pero de que está bien condenado, se lo merece. Vamos a la pausa.